Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra última presentación del día de hoy. Es de la doctora Vanessa Ospina. La doctora Vanessa es especialista en medicina interna y oncología clínica en el Hospital Universitario de Santa Fe de Bogotá, aquí en Bogotá, y profesora clínica de la Universidad de los Andes y actualmente coordinadora del Comité Académico de Oncología de ACHO. Entonces vamos a dar secuencia para que la doctora continúe con su presentación. Bueno, muchas gracias por la invitación de la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica a esta actividad académica, al doctor Iván Bobadilla, por haberme tenido en cuenta para participar en este espacio académico que ustedes tienen programado y entiendo hacen en forma periódica. Es una de las ventajas que hemos tenido durante este periodo de pandemia, sacarle al máximo el provecho a este tipo de reuniones virtuales que creo que han proliferado en forma abundante, pero nos han permitido de la misma forma tener unas reuniones más completas y incluso con unas personas, con asistentes de todas las especialidades. Entonces creo que esto ha sido muy, muy importante. Entonces, para el día de hoy he sido invitada a hablar del papel de la deprivación androgénica en los pacientes con cáncer de próstata resistente a castración. Entonces voy a hacer una revisión del tema con una introducción de los principios y la importancia de este bloqueo, de esta inhibición androgénica. Posteriormente voy a hablar de la evidencia que tenemos sobre la utilidad de esta estrategia en el cáncer de próstata sensible a castración, y eso es muy importante pues, porque es lo que nos ha dado las bases y es donde tenemos estudios más recientes para poder sustentar este abordaje. Y posteriormente hablaré ya más específicamente del tema que nos compete, que es la evidencia en cáncer de próstata resistente a castración, y al final unas conclusiones. Entonces, para empezar la introducción, debemos tener en cuenta que en la mayoría de los casos, cuando el cáncer de próstata ha recibido o no ha recibido un tratamiento sistémico previo, es independiente del bloqueo androgénico y puede obviamente mantener su crecimiento en forma progresiva. La producción de andrógenos pues va a ser primariamente generada en los testículos. El 90-95% de la testosterona circulante se va a generar, va a estar estimulando este crecimiento, y esta producción va a estar regulada también con el eje hipotálamo pituitario. El resto de testosterona circulante va a estar a cargo de las glándulas adrenales como tal para su producción. Entonces, en esta gráfica, para que recordemos cómo a nivel del hipotálamo se va a generar y se va a estimular esta producción de testículos, y a nivel de hipotálamo pues vamos a tener como bloqueo farmacológico la posibilidad de usar agonistas y antagonistas de GNRH. También sabemos que por ser los testículos, pues obviamente los que producen una gran cantidad de la hormona, pues la orquidectomía va a ser una estrategia también muy útil en esta estrategia. Y tenemos también la estrategia de utilizar otro tipo de inhibidores del receptor de andrógeno, los más antiguos como la bicalutomida, que nos van a ayudar a prevenir todo el efecto secundario del bloqueo inicial, el flare que llamamos, y que todos utilizamos como estrategia en nuestro abordaje a los pacientes cuando empezamos esta estrategia de privación androgénica, y que pues todos conocemos obviamente es un estándar de manejo en estos pacientes. Entonces, el conocimiento de todas esas observaciones han permitido tener el racional del uso de la privación androgénica, que es la principal clave de la terapia inicial en los pacientes con cáncer de próstata. Voy a remitir toda mi charla en cáncer de próstata avanzado metastásico. Entonces, esto lo vamos a utilizar siempre. Puede ser monoterapia o puede estar adicionado a otras terapias como la quimioterapia u otro tipo de bloqueo androgénico de última generación. También podemos tener en cuenta que la orquidectomía es una estrategia de castración quirúrgica que puede ser claramente utilizada, o simplemente podemos hacer una orquidectomía médica con fármacos. Durante la forma de hacer este bloqueo androgénico han salido estudios que nos han mostrado que el bloqueo intermitente pues no es adecuado para pacientes con enfermedad metastásica, a menos que el paciente tenga mucho deterioro y mucha sintomatología que esté empeorando su calidad de vida por este bloqueo.
La idea es que el paciente con enfermedad metastásica reciba el bloqueo en forma continua. Tenemos el estudio fase 3 del Intergroup que mostró que no es inferior este tipo de bloqueo en tipos de supervivencia, pero en enfermedad metastásica, como comenté previamente, la idea es que este bloqueo no se suspenda. También hemos tenido estudios como un metaanálisis que encontró que iniciar el bloqueo en forma demorada está asociado con disminución en la supervivencia de los pacientes. Entonces también esto debe ser tenido en cuenta para el paciente con enfermedad metastásica y se le debe empezar esta deprivación androgénica apenas se haga el diagnóstico de enfermedad metastásica. Entonces, estos puntos me parecen importantes, saber que no lo vamos a hacer intermitentemente, saber que tenemos que iniciarlo en el momento del diagnóstico de la enfermedad metastásica para que el paciente tenga el beneficio de la terapia en este sentido. Y también, pues obviamente tener en cuenta que las principales guías de manejo de cáncer de próstata, como las de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, la NCCN, la Sociedad Europea de Urología, la American Urological Association, la Sociedad de Urología Oncológica, de radioterapia, también nos van a asociar que siempre y van a recomendar en forma contundente que se debe usar el bloqueo androgénico en los pacientes, ya sea con castración quirúrgica o médica, como una terapia inicial en pacientes con cáncer de próstata avanzado. Entonces, hablando ya de la evidencia que tenemos en cáncer de próstata sensible a castración, que como les comenté, pues es importante mencionarla porque es donde tenemos estudios más recientes y donde tenemos un impacto importante en la supervivencia, por eso me parece importante pues traerla a revisión en esta reunión. Entonces, recordemos que el paciente cuando debuta con enfermedad metastásica, pues puede ser un paciente que nunca ha sido castrado, que está debutando de esta forma, o el paciente que ya progresa después de una castración previa, que tuvo una enfermedad temprana y que posteriormente pudo progresar. Entonces, estos escenarios son importantes de identificar. También es importante saber que desde hace aproximadamente unos 5 años tenemos el concepto del paciente con cáncer de próstata sensible a castración con alto volumen o con bajo volumen y con alto riesgo o bajo riesgo. Todas estas clasificaciones nos permiten evaluar qué tipo de terapia podemos administrar y podemos combinar el bloqueo o la deprivación androgénica junto con medicamentos de última generación como la viraterona, la palutamida o la enzalutamida y el docetaxel. Entonces, todas esas terapias han sido comparadas con solo hacer bloqueo hormonal, que era el estándar de manejo antes de tener esas estrategias en cáncer de próstata sensible a castración, y esas son las que quiero pues revisar en forma general. Entonces, los datos que tenemos sobre esta evidencia en pacientes con cáncer sensible a castración está basada en estos estudios. Voy a hablar un poco de cada uno y al final voy a mencionar las recomendaciones de las guías de NCCN. Entonces, vamos a empezar por el estudio Charted. Este estudio presentado en el 2018, publicado en el Journal of Clinical Oncology, hizo un seguimiento a los pacientes durante 53.7 meses con un cáncer de próstata hormonosensible, que los pacientes fueron autorizados a recibir el bloqueo a la terapia antiandrogénica más docetaxel versus solo la terapia antiandrogénica. Y aquí empezamos a ver estas gráficas de supervivencia en las cuales la combinación de la quimioterapia más el bloqueo antiandrogénico nos aumenta la supervivencia con una mediana de 51 versus 34 meses y un HR estadísticamente significativo de 0,63, y nace el concepto de la enfermedad de alto volumen tumoral. Entonces empezamos a hablar de cáncer de próstata que tiene metástasis viscerales, que tiene más de 4 lesiones óseas, que unas lesiones óseas se presentan en el esqueleto axial, y con esto empezamos a ver que estos pacientes sensibles a castración podían ser susceptibles de manejo con quimioterapia con docetaxel por 6 ciclos y nos cambió el estándar de manejo. En este mismo estudio vimos que los pacientes con bajo volumen no se beneficiaban de esta terapia en supervivencia, por lo cual en ese momento el estándar se consideró los pacientes con alto volumen, y esto siempre sumado a la deprivación androgénica, que usualmente era lo que hacíamos en primera línea de enfermedad metastásica. Posteriormente también vimos el estudio Stampede, que también es un estudio fase 3,
fase 2, fase 3, que incluyó 1917 pacientes, tenía varios brazos, es un estudio que tiene pues muchos brazos y esto ha sido una de las dificultades para comprenderlo mejor, pero hemos visto en el tiempo cómo han evolucionado los resultados y específicamente en el brazo de docetaxel con la deprivación androgénica, vemos que hay un impacto importante en la supervivencia en global versus solo la deprivación androgénica. En este estudio también tenemos una HR de 0,76 con una P estadísticamente significativa y medianas de supervivencia de 67 versus 77 meses. Entonces, estos estudios, como comenté previamente, nos cambiaban el paradigma, vimos que eran pacientes con cáncer de próstata sensible a castración que podíamos beneficiar con quimioterapia, y esto mismo se reproduce en el estudio GTUF-AFU15, donde se vio también un aumento de supervivencia, aunque no fue estadísticamente significativo. Ese subgrupo es un grupo más pequeño, por esa misma situación fue criticado, pero tenemos el STAMPEDE y el Charter que sí mostraron el beneficio estadístico en la supervivencia, y con estos 3 estudios pues se pudo cambiar el estándar de manejo y se implementó la quimioterapia más la deprivación androgénica como el manejo de elección en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible por un impacto claro en supervivencia global en los estudios más grandes que fueron el STAMPEDE y el Charter. En cuanto a los estudios de abiraterona, como saben, la abiraterona es una molécula nueva, es como una bicalutamida mejorada, es de última generación. Estos estudios también se hicieron en pacientes con cáncer de próstata sensible a la hormonoterapia. En Latitude y el STAMPEDE ambos tuvieron brazos que incluyeron abiraterona. En el Latitude incluyeron pacientes que tuvieran factores considerados de mal pronóstico, como un Gleason mayor de 8, enfermedad metastásica visceral y más de 3 lesiones óseas. Y en el STAMPEDE, en otro brazo que tenía, como les mostré, los 6 brazos que tenía, uno de los brazos era con abiraterona. Se incluyeron pacientes con enfermedad metastásica, con ganglios positivos, una enfermedad de alto riesgo, con más de 2 factores de complicaciones, como era un Gleason score de 8 a 10, T3, T4, PSA mayor de 40. También se incluyeron pacientes que hubieran tenido recaídas después de una terapia inicial local, con alto riesgo de recaída, un PSA mayor de 4, que se hubiera doblado durante los últimos 6 meses, PSA mayor de 20, metastasis nodal o recaída menor de 12 meses después de la terapia androgénica, incluyendo un intervalo más de 12 meses sin tratamiento. Y en estos estudios, pues vemos, este está aquí el brazo de abiraterona, del STAMPEDE, donde encontramos también un impacto en la supervivencia global en pacientes con enfermedad metastásica con un HR significativo de 0,66, después de un seguimiento a 42 meses y 54 meses, y también una supervivencia libre de falla o con recaída con metástasis, que también fue estadísticamente significativa en la terapia de combinación con abiraterona, más la deprivación androgénica. Eso también lo vemos en el seguimiento a largo plazo, en la supervivencia global, a los 36.5 meses, que esto se mantiene, este impacto en supervivencia. Y también empieza, es como les comenté antes, que desde el concepto de alto volumen tumoral y bajo volumen tumoral, se ve que la abiraterona pues también tiene un efecto en los pacientes con alto volumen tumoral, lo cual se había considerado que era un espacio reservado solo para la quimioterapia, pero en este estudio vemos que también los pacientes con metástasis viscerales más de 4, con más de 4 lesiones, metastásicas óseas, con metástasis viscerales, también se beneficiaban, no eran solo partidarios de quimioterapia. Entonces, eso es otro paradigma que nos permitió abrirle opciones de manejo a los pacientes. Otro estudio con uno de los nuevos opciones de privación androgénica es el estudio ARCHES, que usa la enzalutamida, que es un antiandrógeno de última generación, más la terapia de privación androgénica versus placebo, más solamente la terapia de privación androgénica. Este es un estudio fase 3 que comparó enzalutamida más placebo, como ya mencioné, incluyó 1.150 pacientes, se estratificaron los pacientes por alto
y bajo volumen tumoral, según los criterios del Chartes, que recordemos era tener enfermedad metastásica visceral, más de 4 lesiones óseas, que una estuviera en la estructura ósea más allá de la columna vertebral y la pelvis, y el desenlace primario fue la progresión radiológica. Este estudio cumplió este desenlace y se vio un impacto positivo en la supervivencia con la combinación de enzalutamida y la deprivación androgénica con una P significativa. En el FOREST-PLOR encontramos que se beneficiaba el alto volumen tumoral y el bajo volumen tumoral, igualmente los pacientes que habían recibido previamente docetaxel, pero principalmente aquellos que no tenían este antecedente de haber recibido docetaxel previamente. En cuanto al tiempo de progresión de antígeno prostático, también hubo beneficio con la combinación, y en supervivencia global no se encontró beneficio, se interpretó que faltaba mayor seguimiento de esta corte de pacientes porque estaba aún inmaduro esta observación y que debía completarse más tiempo para poder ver algún impacto en la supervivencia. Sin embargo, con esto, pues la enzalutamida se consideró una acción razonable para los pacientes. También tenemos el estudio en SAMET, que utilizó también enzalutamida más análogos del LHRH versus los antiandrógenos convencionales de primera generación, un estudio fase 3 con 1.125 pacientes, desenlace primario y la supervivencia global. Y en este estudio se utilizó, como mencioné antes, la bicalutamida, nilutamida o flutamida como comparadores. En un seguimiento de 34 meses, la enzalutamida mostró un beneficio en supervivencia global a 3 años, 80% versus 72% de supervivencia y mayor tiempo sin recaída bioquímica ni supervivencia libre de progresión clínica. La supervivencia global, en cuanto al beneficio, este desaparece cuando el paciente había recibido docetaxel en secuencia, por lo cual, pues, una de las hipótesis que tenía ese estudio, que era si la secuencia de docetaxel en enzalutamida podía ser más útil, pues no fue sustentada ni fue vista como algo positivo. Y también se vio que el hecho de usar enzalutamida con docetaxel generaba mayor toxicidad en los pacientes que recibían la terapia de docetaxel. Estudios más recientes como el estudio TITAN presentado en ASCO 2019, también un estudio fase 3 que incluyó 1.052 pacientes utilizando palutamida más análogo de LHRH o orquidectomía versus análogos de primera generación y el bloqueo LHRH, desenlace primario, la supervivencia global y la progresión radiológica. Se vio que estos pacientes el 11% han recibido docetaxel previamente con un seguimiento de 23 meses. La supervivencia global fue mayor con la palutamida, 2 años 82% versus 74% con un HR 0,67, y la progresión radiológica también mayor con la palutamida, 68 versus 48%. El beneficio se vio también en los pacientes con alta y baja carga tumoral, y los efectos secundarios no difirieron en forma significativa de lo que se había visto previamente con los bloqueo antiandrogénico previamente administrado. Entonces, lo que vemos después de ver todos estos estudios es que combinar la terapia de privación androgénica con abiraterona o docetaxel claramente han aumentado la supervivencia global comparado con solamente la terapia de privación androgénica en pacientes con alto riesgo en enfermedad metastásica. Habían pocos datos directos que comparen exactamente el efecto de abiraterona versus docetaxel. El estudio de STAMPEDE tenía varios brazos, no se comparó exactamente. Sin embargo, la conclusión cuando se miran los estudios por separado es que la magnitud del beneficio en realidad es similar. Entonces, no podemos decir que un régimen sea mejor que el otro. Y básicamente lo que hacemos los oncólogos es elegir el régimen basado en la discusión con el paciente de las toxicidades que se pueden presentar con abiraterona, que pueden ser hipocalemia, hipertensión, edema generalizado, hepatotoxicidad, versus docetaxel, que puede dar mielosupresión, infecciones, cambios en piel, neuropatía. El costo también puede ser importante en algunos escenarios para decidir el tratamiento, mientras que vemos que la combinación con abiraterona pues también tiene sustento en pacientes de alto riesgo, porque se ha considerado inicialmente que solo era entre la quimio, pero luego vimos resultados que nos mostraron que también podía ser útil la abiraterona. Entonces, la combinación con abiraterona también es considerada en pacientes para alto riesgo, para bajo riesgo, con metástasis viscerales y metástasis viscerales. Y básicamente, pues todo ese sustento nos muestra que la parte de eficacia del bloqueo
con antiandrogénicos, pues consiste en que hay una conversión intracelular a precursores de esteroides, a esteroides androgénicos dentro de la célula prostática, y por eso el uso de la abiraterona pues va a generar una ventaja en esta combinación. Entonces, básicamente, vemos que tenemos terapias eficaces que pueden ser utilizadas tanto en alto riesgo como en bajo riesgo. La combinación con docetaxel, como mencioné previamente, como los primeros estudios que tuvimos, el Charter y el Stampede, mostraron que se beneficiaban más los pacientes de alto volumen tumoral, pues básicamente tendemos en este momento a utilizarlo más en pacientes con metástasis viscerales, más de 4 lesiones óseas y que tengan una que comprometa los cuerpos vertebrales o la pelvis. Entonces, como les comenté, pues esto lo tenemos que discutir con el paciente y de acuerdo al perfil de toxicidad tolerable, se toma la decisión. Las nuevas terapias como apalutamida y enzalutamida, que son más recientes con el estudio Titán, y vemos que están indicadas también en pacientes con cáncer de nuevo y básicamente pues mejoran también la supervivencia libre de progresión, la supervivencia global en pacientes con alto volumen y bajo volumen. Entonces, definitivamente pues tenemos muchas opciones en este momento para primera línea y lo que tenemos que hacer en realidad pues obviamente es discutirlo con el paciente. En cuanto al beneficio que significativamente tiene esa estrategia en los pacientes, pues tenemos un metaanálisis que fue generado por un grupo colaborativo de cáncer de próstata que analizaron 27 ensayos clínicos, incluyendo 8.275 hombres, 88% con metástasis en la presentación inicial, y se confirmó que el bloqueo androgénico se asociaba con una disminución en mortalidad a 5 años de 70 versus 4 versus 72% con un HR de 0,9. Entonces, este metaanálisis lo traje y lo mencioné porque pues es lo que tenemos de seguimiento más largo, fue publicado en el 2000 y pues es el que ha mostrado que efectivamente este bloqueo androgénico, esta deprivación androgénica pues beneficia la supervivencia de los pacientes. En este metaanálisis también se vio que cuando retiraban los pacientes que han recibido acetato de ciproterona, la reducción de la mortalidad era más significativa aún. Entonces tenemos evidencia de que efectivamente impactamos la supervivencia de los pacientes con enfermedad sensible a castración, y esto pues es el sustento que hemos tenido para usarlo ampliamente en los pacientes. ¿Qué dicen las guías de NCCN? Pues está documentado que los pacientes que presentan enfermedad metastásica deben tener una terapia de privación androgénica y como categoría 1 pueden recibir cualquiera de las opciones que mencioné con los estudios que revisamos: apalutamida, abiraterona, docetaxel, enzalutamida. Entonces, todo es categoría 1, está basado en la guía de manejo y como comenté, la idea es que lo debemos discutir con cada paciente en cuanto al perfil de toxicidad y preferencias del paciente. Entonces, ya pasando al tema del manejo de cáncer de próstata resistente a castración, pues debemos tener en cuenta que para este tipo de enfermedad, pues la deprivación androgénica debe ser continuada siempre, adicionalmente a la terapia sistémica. Es importante tener en cuenta que en algunas situaciones el costo puede ser una situación y estar utilizando un bloqueo con hormona inhibidora GNH-RH, pues puede ser costoso. También, a ver, si no se hace, habría que hacer unas mediciones de testosterona por lo menos cada 2 a 3 meses. Y obviamente eso hace más dispendioso el seguimiento de los pacientes. Por eso lo ideal es que el paciente también esté en bloqueo continuo. Y también se puede considerar en ese escenario la realización de una orquidectomía, que pues obviamente va a evitar el uso de fármacos costosos durante el curso de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el racional de que sigamos usando un bloqueo hormonal o una deprivación androgénica cuando estamos hablando de un cáncer resistente a la castración? Entonces debemos tener en cuenta que los esteroides androgénicos son factores de crecimiento para el cáncer de próstata. Cuando la enfermedad progresa, si descontinuamos súbitamente la terapia de agonista GNH-RH, pues esto puede resultar en que se va a incrementar la testosterona sérica y de esta forma va a progresar la enfermedad porque este factor de crecimiento va a estimular las células tumorales. Entonces, este es básicamente el raciocinio por el cual, a pesar de que digamos que se ha hecho una resistencia a la terapia hormonal, suspender la inhibición de los esteroides androgénicos sea deleterio para el curso de la enfermedad.
Entonces, en esta gráfica, recordemos, los testículos producen testosterona, el agonista del RH, orquidectomía va a bloquear este estímulo, que así la terapia sea resistente a castración y podamos estimular otro nivel de acción a nivel de células tumorales prostáticas. Aquí actúa la viraterona, por ejemplo. Definitivamente, si no mantenemos bloqueado este estímulo, pues esta liberación de testosterona va a favorecer el crecimiento de la célula tumoral, y ese es el raciocinio fisiológico para que mantengamos al paciente con bloqueo en forma permanente durante todo el curso de su enfermedad y con los cambios de terapia sistémica que hacemos. ¿Qué evidencia tenemos de esto? Entonces, no tenemos estudios aleatorizados que comparen directamente la utilidad de este bloqueo en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración. Sin embargo, existe un análisis multivariado de 341 pacientes que fueron tratados en 4 ensayos clínicos que sugirieron que debía continuar esa supresión y que eso estaba asociado a un beneficio de una mediana supervivencia en este análisis de 2 a 6 meses. Ese es un estudio viejito, en realidad es un estudio publicado en el Journal of Clinical Oncology en 1993. Incluyeron pacientes que habían progresado a pesar de una ablación androgénica testicular. Los pacientes también pueden usar bloqueo androgénico. Se hizo un análisis multivariado retrospectivo, se incluyeron 241 pacientes. Y lo que se vio en este estudio es que los pacientes tenían una ventaja en la duración de la supervivencia cuando habían sido considerados además refractarios y continuaban con la supresión testicular androgénica. Y la hipótesis de este estudio es que el bloqueo, las maniobras hormonales continuas van a afectar el crecimiento tumoral, por lo que ya hablamos de que la testosterona es un factor de crecimiento. Entonces aquí están las características de ese grupo de pacientes. Vemos que la orquidectomía se utilizó en un gran grupo de pacientes como tal, y se comparó con pacientes que no tenían orquidectomía, pacientes que tenían metástasis en hueso, en tejidos blandos, fueron incluidos con edad mayor de 65 y menores de 65, con tratamientos locales y con estado funcional ambulatorio y no ambulatorio, lo clasificaron en este estudio. En estas gráficas de supervivencia, entonces vemos en línea continua los pacientes sin orquidectomía. Entonces vemos que claramente la probabilidad de supervivencia de ellos a 12 meses era más baja que los pacientes que están en líneas punteadas, las cuales tenían orquidectomía o hormonas exógenas para tener un bloqueo hormonal. Y esto fue en el estudio ECOG E3882. Y en el estudio de supervivencia de Wisconsin Clinical Cancer Center Study, C88586, también vemos en línea continua la supervivencia de los pacientes sin maniobras hormonales versus los que tuvieron orquidectomía o medicamentos para generar la deprivación androgénica. Entonces, este pequeño estudio, que como les mencioné es antiguo, pero nos muestra que sí hay un beneficio en la supervivencia de los pacientes manteniendo la deprivación a lo largo del tratamiento. Entonces, básicamente lo que podemos concluir es que los pacientes con cáncer de próstata resistente a castración pueden mejorar la supervivencia si se da el tratamiento conjunto de terapia sistémica junto a la terapia antiandrogénica. Los medicamentos nuevos que tenemos para este escenario en segundas líneas, pues también incluyen la enzalutamida, la palutamida, la viraterona, que actúan a diferente nivel. La enzalutamida y la palutamida interfieren con la estimulación androgénica del crecimiento de las células cancerosas de próstata, mientras que la viraterona pues inhibe la biosíntesis de andrógenos. Y la quimioterapia con taxanos tipo docetaxel, cabazitaxel, pues sigue siendo muy útil y generalmente se usa para pacientes que tienen una enfermedad de rápida progresión, muy sintomática y que pueden tolerar la toxicidad, que ya hablamos que es diferente. Entonces vemos que más o menos tenemos los mismos medicamentos para la progresión y básicamente la decisión la vamos a hacer basada en qué recibe el paciente en primera línea. También se ha descrito el Spiluzzel puede ser usado en esa situación de progresión. En Colombia en realidad nunca hemos tenido esta terapia para los pacientes en progresión. Se reserva para pacientes mínimamente sintomáticos con enfermedad de reprogresión lenta que no requieren respuesta rápida.
Y ya tenemos nuevas terapias que se han planteado, además blanco-dirigidas. Tenemos la opción de si el paciente tiene una inestabilidad microsatélite o sobreexpresión de PDL1, la inmunoterapia está ganando terreno en este escenario. Y está, pues en el país lo tenemos en estudios clínicos, aún no está aprobado. También se puede usar el radium 223 en pacientes que tienen metástasis óseas exclusivas, sin enfermedad visceral. Y para pacientes que tengan una mutación de BRCA o otro gen como el PALB2, también está estas mediciones de mutaciones de línea germinal o de realización de pruebas genómicas en el tumor cada vez están tomando más fuerza para que los pacientes puedan también beneficiarse de terapias blanco dirigidas a este nivel. Que aún en el país tampoco están aprobadas, pero la idea es que el cáncer de próstata va evolucionando en ese sentido también. Entonces, en realidad, en la segunda línea o en el paciente con cáncer de próstata resistente a castración, pues tampoco tenemos estudios clínicos aleatorizados que hayan comparado cabeza a cabeza cuál es la mejor secuencia de tratamientos. En realidad, esa información no la tenemos. Tenemos simplemente lo que comenté previamente, la conversación con el paciente, de la toxicidad, la tolerancia, y de acuerdo a eso definimos la primera línea, si es quimio, si es abiraterona, si es enzalutamida, palutamida. Eso se define básicamente en una discusión con el paciente de riesgo-beneficio, toxicidad. Y la segunda línea, a la progresión, va a depender de lo que recibimos en primera línea, del curso de progresión de la enfermedad, si es rápido, si es lento, si tiene un compromiso metastásico múltiple, si tiene una larga evolución en terapia hormonal, si tiene una diferenciación tumoral. Entonces, todo eso lo vamos a tener en cuenta para poder escoger la mejor terapia a los pacientes. Y también, pues, obviamente, tener en cuenta el tipo de administración, los efectos secundarios, las contraindicaciones que puedan tener, los costos, las aprobaciones del país. Como comenté, las terapias blanco dirigidas, la inmunoterapia aún no las tenemos disponibles, solamente en ensayos clínicos. Durante la pandemia, pues también se ha tratado durante el último año de dar más terapias orales para que el paciente no tenga que venir a salas de quimioterapias. Entonces, todos estos factores nos van a influenciar las decisiones en el paciente con cáncer de próstata resistente a castración. ¿Qué dice la guía de NCCN? Pues la guía de NCCN nos recomiendan que el paciente con cáncer protastásico idealmente se debería medir en estabilidad microsatélite. Acá, como les comenté, sería para entrar a un estudio clínico. Las mutaciones germinales para evaluar si tiene presencia de BRCA. Tampoco tenemos terapia aprobada en el país, pero esto viene tomando fuerza, seguramente en algunos meses lo tengamos. Y la recomendación grande y importante es continuar siempre la privación androgénica para mantener niveles de castración con testosterona sérica menor de 50 nanogramos por decilitro. Se contemplar antiabsortivos como el denosumab, el ácido zoledrónico, radioterapia local si hay dolor, cuidado de soporte, y básicamente pues las terapias que tenemos, como les comenté, todo depende en el paciente resistente a castración, si ha recibido terapia previa y no ha recibido docetaxel, pues tenemos opción de dar quimioterapia. Si el paciente sí ha recibido quimioterapia, pues obviamente las opciones van a incluir terapias hormonales. Entonces tenemos un abanico de posibilidades que tenemos que discutir con cada paciente para saber y decidir exactamente qué vamos a hacer. Y todo se basa en una discusión de explicación de todas estas situaciones al paciente también. Entonces, como conclusiones, pues es importante tener en cuenta que los esteroides androgénicos son factores de crecimiento para cáncer de próstata, y cuando una enfermedad progresa, si se descontinúa la terapia agonista GnRH, pues esto va a incrementar la testosterona sérica y va a contribuir a la progresión de la enfermedad. De esta forma, pues los hombres que tengan esta situación deben continuar en forma permanente su terapia antiandrogénica, junto con las terapias sistémicas que ya hemos visto que hay múltiples estudios fase 3 que han mostrado su eficacia al combinarlo con esta terapia. No tenemos estudios aleatorizados que hayan comparado directamente la utilidad de esta situación, pero tenemos el análisis multivariado que nos muestra que los pacientes efectivamente mejoran su supervivencia cuando se asocia la terapia de supresión androgénica testicular. Y pues hay que tener en cuenta siempre que si definitivamente hay limitaciones de costos,
por un bloqueo antiandrogénico permanente con medicamentos, pues la orquidectomía es una buena opción también para considerar en estos pacientes. Entonces, esto era todo lo que traía para revisar. Muchas gracias por la invitación. Ese es mi correo electrónico por si quieren hacer comentarios o preguntas adicionales. Con mucho gusto, pues, los dejo para que lo puedan tomar y estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Bueno, doctora Vanessa, pues muchísimas gracias por su presentación. Creo que la idea de mostrar el panorama en esta enfermedad metastásica y el uso del bloqueo hormonal pues, nos queda absolutamente claro. Y bueno, invito a todos los colegas participantes pues, que se comuniquen con la doctora Vanessa por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Entonces, muchísimas gracias, Vanessa, muy, muy amable. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes a este evento. Estamos ya un poco pasados del tiempo programado para este webinar. Entonces, nuevamente, a nombre de la Asociación Colombiana de Radioterapia Oncológica, pues les damos las gracias por permitirnos una vez más participar en este tipo de actividades académicas y agradecemos al grupo de Oncología Clínica, al grupo de urólogos oncólogos también que participaron con nosotros el día de hoy.